Bueno, vamos a retomar para el último panel del día. Es un panel que ya habíamos hecho el año pasado para todos aquellos que participaron. En el momento en que hicimos el panel el año pasado sobre el escenario internacional y sobre las negociaciones internacionales, las negociaciones todavía no estaban terminadas, las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Y bueno, hace unos meses finalmente las negociaciones concluyeron, los textos de la negociación se publicaron, ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos el de Argentina, no sé los otros países del Mercosur si también lo tienen en sus páginas web, pero nosotros tenemos los capítulos puestos, todos los capítulos puestos ya en la página web, incluido el de propiedad intelectual. Entonces, Sol Terlizzi pensó que sería una buena idea volver a tener la mesa que habíamos tenido el año pasado, pero esta vez ya con el texto sobre la mesa, lo cual nos da bastante más margen para poder discutir los resultados de la negociación. Tenemos una mesa de lujo. La verdad es que yo quiero agradecerles particularmente a mis colegas, todos negociadores por el Estado argentino del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En orden de cómo están sentados, pero no necesariamente en el orden en que van a hablar. Bueno, voy a aprender en el orden en que van a hablar. Primero va a hablar Gastón Palopoli, él es del Ministerio de Salud. Él participó en las negociaciones desde el principio, desde que se reabrieron las negociaciones con el Mercosur, y básicamente lo que él va a dar no es solamente la perspectiva del Ministerio de Salud, sino que va a focalizar en lo que fue la discusión sobre las cláusulas de acceso a la salud y su relación, en particular creo yo, con algunas cláusulas de patentes. Después de Gastón va a tomar la palabra Nicolás Hermida. Nicolás, bueno, además de ser profe de la Flaxo, Nicolás está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hoy él va a contar lo que fue, o los nudos principales de lo que fue la negociación del capítulo de derecho a autor de ese capítulo, la subsección en realidad, los artículos en realidad sobre derecho a autor. Después de Nicolás, le voy a pedir a Vanessa Lowenstein, que también es profesora, es la profesora de negociaciones internacionales en la Flaxo. Tenés algunos alumnos tuyos, Vane, los viste, están acá y presencial, y además tenemos vía streaming, que además están cursando ahora negociaciones, deben estar tomando nota para el examen final, para el ensayo final. Vanessa trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología también. Ella fue una voz líder en las negociaciones, en particular cuando discutimos sobre transferencia de tecnología, pero me vengo a enterar que no quiere hablar de transferencia de tecnología, que prefiere hablar de un tema de derecho internacional público que se refiere a la autoejecutabilidad de los acuerdos de libre comercio y también de las variedades vegetales. Vas a traer vos la cuestión que fue una novedad en el acuerdo. Y va a cerrar la mesa Carlos Gallo. Es un colega que tiene una doble formación que lo hace extremadamente útil en las negociaciones, porque él viene con mucho ejercicio en el mundo privado y también con ejercicio en el sector público. Entonces, para nosotros, para el equipo, Carlos fue muy valioso en términos de poder aportar una mirada de la práctica fuera del sector público de la propiedad intelectual en plena negociación. Así que a él es director de marcas en el INPI, así que le voy a pedir en este caso de cuando cierre si puede referirse a cuáles fueron los nudos centrales de las negociaciones de marcas desde su perspectiva y también alguna otra cosa sobre observancias de la propiedad intelectual que también quería comentar de las cosas nuevas que aparecieron. Así que sin más les voy a pedir a todos lo mismo, si son capaces de contar en este seminario cuáles fueron los puntos centrales de negociación de los temas que ustedes llevaron, qué les pareció que fueron logros y cuáles tal vez fueron concesiones en el marco de una negociación que se entiende recíproca. Entonces empezamos, Gastón, con vos. No sé si querés usar ese hueste. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo te aviso cuando son 15 minutos más o menos, y si pudiéramos dejar lugar para las preguntas sería muy útil, porque es un tema que se presta mucho a la conversación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Yo soy Gastón Palópoli, trabajo en la Secretaría de Gobierno de Salud y bueno, desde que empezó esta nueva etapa de negociaciones estuve asociado como representante de la cartera sanitaria en las negociaciones de los acuerdos comerciales. Bueno, en primero un poco de contexto que es importante me parece mencionar y que tiene que ver con que, bueno, a nivel mundial se está dando un problema muy complejo con el tema del acceso a la salud y en particular el acceso a los medicamentos, que en gran parte tiene que ver con los precios que están habiendo. Es un momento bisagra, se podría decir, porque hay una especie de, uno podría caracterizarlo, algunos autores lo caracterizan como una especie de crisis de innovación de lo que tiene que ver con la medicina tradicional, o sea, la medicina básicamente química. Y por otro lado están apareciendo nuevas tecnologías muy revolucionarias que tienen un potencial enorme de curar enfermedades, pero a unos costos que con un PBI no se podrían pagar si uno tuviera que atender a los casos que tiene en un país. O sea, son costos enormes. Estamos hablando de tratamientos de entre 500 y 100 millones de dólares por año de tratamiento. O sea, es imposible de pagar por caso, ¿no? Entonces, en este contexto, obviamente es muy sensible todo aquello que pueda influenciar o de alguna manera afectar lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Y esa fue, obviamente, la perspectiva a partir de la cual nosotros desde la cartera sanitaria encaramos la negociación y fuimos armando nuestros argumentos y nuestras posiciones en cada tema. Yendo un poco al final de la historia, les digo que para nosotros es muy satisfactorio a donde hemos llegado finalmente porque felizmente podemos decir que el acuerdo con la UE fue negociado de una manera que logramos, y esto fue un trabajo conjunto a nivel país y a nivel Mercosur, logramos que la salud sea un elemento de importancia, de relevancia en la negociación y que se ponga entre uno de los principales temas. Y esto hace, por ejemplo, que en los objetivos del acuerdo, digo, voy a ir de lo general a lo particular, en los objetivos del acuerdo, esto es algo que no solamente de salud, pero que fue puesto por salud como un elemento de especial interés, aparece la palabra acceso. Si ustedes se toman el trabajo de estudiar todos los acuerdos negociados y acordados por la Unión Europea y por las otras regiones, sobre todo las regiones más desarrolladas del mundo, van a ver que la palabra acceso no aparece en ningún otro acuerdo. O sea, esto es una novedad en términos de negociaciones y eso yo lo leo como un gran logro porque para nosotros la palabra acceso tiene muchísimas implicancias. Acceso implica disponibilidad, acceso implica asequibilidad, o sea, poder pagar. Tiene un montón de implicancias. Entonces, desde ese lugar es algo muy importante y está en la parte de objetivos, ¿no? Que ustedes como abogados entienden la importancia que eso tiene en el marco de un acuerdo. Bueno, luego, yendo más a lo particular, bueno, hay diferentes aspectos que tienen que ver con la flexibilidad del TRIPS, que en su momento habían algunas propuestas que modificarían un poco nuestra legislación. Finalmente se pudo eso llegar a un acuerdo que respeta nuestra ley, con lo que tiene que ver con el agotamiento de los derechos y demás. Bueno, otro tema que quería también mencionar como general es que nosotros en los principios, y esto es algo muy específico del área de salud, pero es importante mencionar, se reconoció la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Salud. Este es un documento bisagra a nivel de la OMS. La OMS tiene dos grandes negociaciones en los últimos, no sé, 30 años o 20 años. No sé, uno es el tratado de tabaco, muy importante, se negoció durante mucho tiempo y se logró un buen acuerdo, y el otro es esta estrategia. Esta estrategia básicamente une lo que tiene que ver con propiedad intelectual y con acceso a la salud y establece una serie de elementos, que son 8 elementos de trabajo, que son recomendaciones tanto para los estados como para la misma Secretaría de la OMS, de acción, de cosas que hay que ir trabajando para mejorar lo que tiene que ver con la innovación, el desarrollo y el acceso. Bueno, es muy importante también haberlo puesto acá porque marca un precedente de relevancia.
Yendo a lo particular, originalmente la propuesta europea tenía dos cláusulas que a nosotros nos preocuparon mucho. Siempre lo que yo digo obviamente se entiende desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? Nosotros lo que todo el tiempo analizamos es cómo las diferentes propuestas podrían llegar a impactar sobre el acceso a los medicamentos. Y en un país en el cual ustedes saben, el Estado tiene un rol muy activo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de medicamentos priorizados a la población. Por ejemplo, SIDA, medicamentos oncológicos, tuberculosis, hepatitis, como para dar algunos ejemplos. En esos casos el medicamento provee la medicación gratuita a la población. Por lo tanto, el impacto de estas cláusulas era inclusive hasta directo sobre el presupuesto público, además de cómo podría llegar a impactar en el gasto de los hogares. Bueno, como les decía, habían dos cláusulas que nos preocupaban por sobre todo los demás, que una tenía que ver con la extensión de patentes por demoras administrativas en la aprobación comercial, y la otra cláusula tenía que ver con la protección de datos de prueba. Bueno, la negociación fue difícil, fueron 3 años de trabajo, que inclusive involucró un estudio de impacto que nosotros en su momento hicimos como para estimar y evidenciar lo que esto podría llegar a implicar. Solo a modo de ejemplo les digo que si alguna de estas cláusulas se hubiera incorporado a nuestra legislación, nuestro modelo y nuestras estimaciones nos decían que hicimos un estudio de casos con la dirección de SIDA del Ministerio y el impacto sería que cada año la dirección hubiera tenido que destinar un 50% adicional de su presupuesto para poder atender al impacto que estas cláusulas hubieran generado sobre los precios, ¿no?, de los medicamentos que forman parte del Vademecum del programa de SIDA. O sea, estamos hablando de un estudio de caso que hicimos sobre 10 principios activos. O sea, es un impacto muy importante, comprometería el 50% del presupuesto de la dirección de SIDA. De eso estábamos hablando. Y esto fue solamente un estudio de caso sobre una muestra chica. Imagínense lo que tiene que ver con el mercado de los medicamentos y sobre todo en un momento en el cual, como les decía antes, están apareciendo nuevas tecnologías que son muy costosas. Entonces, bueno, se trabajó mucho en este sentido, presentando la evidencia, presentándola a la otra parte, analizándola, y bueno, finalmente el Mercosur felizmente tuvo una posición de bloque muy sólida en este aspecto. El tema de la salud fue transversal en términos de importancia de todos los ministerios. De hecho, representantes de la cartera sanitaria fuimos a las reuniones presencialmente, lo cual es algo también muy importante porque esto es algo que antes no pasaba. Yo participé de varios grupos regionales, Mercosur, UNASUR, y por ejemplo algo que siempre nos contaban, sobre todo los representantes centroamericanos, que ellos ya habían tenido experiencia en negociar acuerdos comerciales con Europa, Estados Unidos y demás, era que en las negociaciones comerciales las áreas de salud nunca estaban involucradas. Generalmente se enteraban de los resultados una vez que estaba negociado. Entonces, el no participar hace que el sector no tenga voz. Bueno, nosotros tuvimos voz durante toda la negociación. Esto es algo muy importante, creo que como país debe ser destacado. Y esto nos permitió que estos temas hayan sido puestos en primera plana. Y no solo Argentina, Brasil también, Uruguay también, Paraguay también. Entonces, bueno, así es que nosotros hoy en día estamos estamos contentos con el resultado porque bueno, esos grandes temas que podrían haber implicado que se cruce una barrera que el Mercosur históricamente nunca cruzó, que es la de los ADPIC Plus. Por más que hubiéramos negociado una redacción superflua, una redacción que sea algo cortito, una nada misma, pero una redacción cualquiera hubiera implicado abrir una puerta. Entonces, por eso también nosotros nos preocupamos mucho porque esa negociación no ocurra, que esos temas que identificamos como líneas rojas sean realmente líneas rojas y no líneas amarillas o naranjas. Entonces, bueno, esa es un poco la conclusión que saco de esto. Si quieren más precisiones las podemos analizar sobre las propuestas específicas y demás. Pero bueno,
La lección Bárbara. final es No, esa. muchísimas gracias, Gastón. Un detalle cuando Gastón se refiere a nosotros como diferente a ellos es porque él es economista. Nosotros, los otros, son abogados. Entonces, he ahí el pequeño detalle. La grieta, claro, la grieta del equipo negociador, economistas y abogados. Yo solamente sobre lo que Gastón dice, cuando Gastón dice de la importancia de haber puesto la palabra acceso o las cuestiones de salud en objetivos, desde el punto de vista de los abogados, para nosotros era importante porque los tratados se interpretan de acuerdo a la Convención de Viena, artículo 31, que dice que se interpretan de acuerdo al sentido corriente de las palabras, de acuerdo al objeto y fin del tratado. Entonces, lo que está en el objeto del tratado, para nosotros es muy importante, más allá de la perspectiva del Ministerio de Salud sobre dónde y cómo tiene que estar la cuestión de salud. Entonces, seguimos con la primera ronda. Nicolás Hermida, las cuestiones centrales de derecho a autor en el acuerdo y cómo fue la negociación. Gracias por la palabra, gracias Valentina, a la maestría por la invitación. Yo quería aprovechar, dado que derecho de autor ya van a ver que no ha sido muy interesante en el capítulo, digamos, ayudar a seguir contextualizando, y creo que es algo que también va a hacer Vanessa y va a hacer Carlos, desde la experiencia de lo que hemos vivido en esta negociación. Y creo que hubo como una suerte de tormenta perfecta, hubo un montón de circunstancias que se fueron dando en la negociación de este tratado que ayudaron al resultado final, ¿no? Hubo momentos donde la posición de la Unión Europea era muy dura, donde parecía que no íbamos a poder avanzar, por ejemplo, temas patentes, como claramente lo mencionaba Gastón. Y creo que en algún momento hubo un momento donde la Unión Europea sintió la necesidad de acelerar y cerrar este acuerdo. Quizás de las dos partes no debe ser la más conforme, si uno analiza el resultado de la negociación. ¿Y por qué lo digo? Porque es imposible ver este tratado comercial con la Unión Europea sin ver dos tratados, digamos, de coexistencia temporal, que es el de Vietnam, Unión Europea-Vietnam y Unión Europea-Canadá. Digamos, es imposible, digamos, no podemos ver Unión Europea-Mercosur sin ver estos otros dos tratados. Y cuando vemos el tenor de los tres tratados, y es llamativo, cuando los analizás son muy distintos los tres. El contenido, los alcances, cuando uno pensaría que... Bueno, uno pensaría no, uno lo ha visto con Estados Unidos y con la Unión Europea. Cada vez que realizaban un nuevo acuerdo comercial era un escalón más, un escalón más, un escalón más. Y cuando ya estabas asustado del nivel que pretendía Estados Unidos o la UE en un acuerdo, venía otro acuerdo donde subían otro escalón. Y de golpe encontramos un acuerdo UE-Mercosur que si uno lo analiza es llamativo. Y ahora voy a ir a derecho de autor y también voy a volver a hablar de la dinámica de negociación. Con derecho de autor tuvimos una particularidad, que es que teníamos que negociar, por un lado, con la Unión Europea, pero también, por otro lado, con nuestros socios. Y cuando digo nuestros socios, estoy en mente con la idea de Brasil, porque tenemos asimetrías en cuestiones de derecho de autor con Brasil. Entonces, ¿cómo vos creás una posición Mercosur para ir a negociar con la UE? Y en esto también estaba, obviamente, la posición de la UE de advertir estas diferencias y tratar de, digamos, en la posición negociadora, la UE tratar de sacar ventajas. Entonces, nuestro trabajo mayor quizás en lo que es capítulo de derecho de autor fue, digamos, crear un concepto de Mercosur. Bueno, básicamente ahora les voy a contar rápidamente cómo es esto, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo. ¿Cómo es el capítulo de derecho de autor? Básicamente, y algo que ya hemos visto en otros tratados, digamos, la parte sustantiva de los derechos se hace reafirmando referencia a tratados previos. Y además de los tratados previos que ya había hasta ese momento, que era el TODA y el TOIEF, los tratados de la OMPI, derecho de autor y derechos conexos, se agregaron el Tratado de Marrakech, digamos, para acceso visuales, y Beijing para audiovisual, digamos, capacidades disminuidas de acceso y Beijing. Básicamente, nosotros no somos parte de Beijing, hemos firmado Beijing, pero esto no es muy problemático. ¿Por qué? Porque ahí sí nos apalancamos en Brasil, que Brasil no es parte ni del TODA ni del TOIEF, de estos acuerdos de la OMPI. Entonces, básicamente lo que dice el acuerdo es, vamos a hacer cumplimiento de los tratados en la medida que sean parte de los tratados. Si no son parte, no están obligados. Entonces, con esa suerte de negociación, Brasil estaba contento porque, digamos, no quedaba, digamos, atado a los tratados que es reacio a firmar. Y nosotros estábamos cómodos porque éramos parte de los demás tratados y respecto a audiovisuales y Beijing, digamos, no hay grandes obstáculos en cuanto a lo que es
nuestra normativa y este tratado, así que quizás podamos llegar a firmarlo incluso. Luego está la enumeración de los derechos. En este sentido no hay nada nuevo bajo el sol, lo que es derechos de autor. Se hace, digamos, el alcance de los derechos de los autores y de los derechos conexos. Así que ahí no se encuentra nada extraño. Luego también la excepción de los 3 pasos, que digamos que no solo es de derecho a autor, están en los demás capítulos también hay excepción de los 3 plazos planteada. Y dentro de lo que son las excepciones de los 3 plazos, se incluyeron las excepciones específicas técnicas, ¿sí? Digamos, cuando se hace el caching, etcétera, digamos. Hace una reproducción, no hace falta pedir autorización, si esa reproducción es puramente técnica por unos segundos, etcétera. Entonces todo esto era, digamos, esa es quizás una novedad que podemos llegar a tener respecto de Argentina, pero es algo que no es muy trascendente. Por el otro lado. Algo que quizás es, digamos, nuevamente vemos que no hubo tanta presión de la Unión Europea respecto de lo que es obra fotográfica y obra cinematográfica. Por nuestra parte, obra cinematográfica, que la tenemos en nuestra ley con 20 años, digamos, era un obstáculo, era una incomodidad, y Europa, nuevamente, en esto de ceder quizás para lograr un acuerdo, digamos, no puso muchos reparos y permitió que los países lo adecuaran con su legislación nacional. Así que Argentina quizás era una buena oportunidad para adecuar a la obra fotográfica, que ya la tenemos retrasada en cuanto a su estatus, que lo tenemos en 20 años, y a la par Argentina lleva ya casi más de 2 décadas de firmar el acuerdo de UNPI, donde se le da un estatus igual a las demás obras. Pero bueno, digamos, una cuestión de, si vos asumías en un acuerdo comercial el estatus de la obra cinematográfica o fotográfica, tenías que hacer modificación legislativa. Y lo que buscamos, y no solo en derecho a autor, lo que se buscó en todas las ramas de propiedad intelectual fue hacer un acuerdo comercial, digamos, privilegiando los intereses y a la vez viendo el escenario que modificaciones legislativas podían llegar a ser complicadas. Es un escenario donde no es tan sencillo. Se reconoce también el droit de suite, que lo tiene Uruguay, por ejemplo, que es el derecho de reventa, a participar en las sucesivas ventas de obras que Argentina no lo tiene, y nuevamente acá es facultativo, digamos, si los países en su legislación lo tienen bien, y si no, no los vamos a obligar. Así que Argentina en esta situación también quedó cómoda, no tiene ningún problema al respecto. Se reafirmó lo que es cooperación en gestión colectiva. Gestión colectiva siempre genera, digamos, rispideces en cuanto a lo que es transparencia. Es un problema que lo tiene todo el mundo al respecto. Entonces es como que es positivo haberlo planteado dentro del acuerdo. Es como un compromiso de todas las partes de buscar transparencia y cooperación en gestión colectiva. Después tenemos medidas tecnológicas y relativas a información. Esto es interesante porque se puso dentro del acuerdo de una manera bastante light. A nosotros no nos afectaba, pero sí a Brasil. Así que dentro de lo que fue la negociación, Brasil obtiene, digamos, un texto bastante lavado al respecto. Es llamativo también que sea tan lavado desde la perspectiva europea. Y también deja abierta la posibilidad de hacer excepciones en el ejercicio, digamos, que si hay planteadas excepciones respecto de las medidas tecnológicas, estas no se vean frustradas por las medidas tecnológicas, digamos, puedas seguir ejerciendo una excepción. Es algo que ha pasado, digamos, y esto lo tienen bien fresco en Europa. En Europa ha padecido este tipo de situaciones, así que medio que traían esa experiencia y la han acoplado al acuerdo. Ya con esto voy a ir cerrando derecho a autor. Hay una gran ausencia que digamos, en el resultado final, y que lo habían presentado muy al principio cuando se relanzaron las negociaciones, y eran las responsabilidades de los prestadores del servicio de Internet. Es algo que venía con el formato muy clásico de responsabilidad de servicios de Internet, de los Internet Service Providers, y en algún momento, ni siquiera por mérito propio de Mercosur, desapareció. Digamos, no nos vamos a tirar el éxito de ese logro. Digamos, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur no hay referencia alguna a responsabilidad de proveedores de servicios. Y esto tiene que ver también con el contexto histórico en el cual ya Europa tenía bastantes problemas con su propia directiva nueva. Digamos, saben que hubo una directiva nueva en Europa. Y esa fue la razón por la cual, digamos,
no tenían muy claro ellos qué iba a suceder. Todo esto es parte del CETA. Este es el acuerdo con Canadá. Canadá sí lo tiene. Uno cuando ve la responsabilidad de los proveedores de contenidos en Canadá también es bastante lavado. ¿Y por qué? Porque era lavado y porque ya tenían puertas adentro, tenían, digamos, fuego interno, ¿no? Digamos, fuego amigo desde el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, no teniendo muy claro cuál era la lógica que querían ellos detrás de este artículo, lo retiraron, más allá de que sabían que desde el Mercosur podía llegar a haber, digamos, oposiciones al respecto. Entonces, de un día para el otro eso ya dejó de estar, lo cual obviamente cerramos la boca, no dijimos nada más. Si lo quieren sacar, bienvenido sea. Así que eso no está, es uno de los elementos, digamos, llamativos que no esté en un acuerdo comercial y no está. Por eso, vuelvo a decir lo mismo, hay cuestiones donde uno ve el acuerdo comercial de Unión Europea-Mercosur y, digamos, se entusiasma respecto de Vietnam. Vietnam es como el núcleo duro de acuerdo clásico de lo que esperábamos ver y lo que esperamos o imaginamos que va a seguir habiendo en cuanto a lo que es negociaciones, ya sea de la Unión Europea o ya sea de Estados Unidos. Y, digamos, si en Unión Europea-Mercosur no está. Bueno, básicamente es esto, es, digamos, poner un poco en contexto que es un acuerdo llamativo. Es un acuerdo, como decía Gastón, que tiene elementos, digamos, atípicos para un acuerdo comercial y es positivo, ¿no? Creo, desde la perspectiva del Mercosur, digamos, lo bueno, en lo malo, ¿qué te hubiese gustado que esté? Que no. La verdad, yo veo el capítulo, digamos, no genera obligaciones hacia la Argentina, no genera rispideces a nivel bloque Mercosur. Así que si me decís a mí si me gusta o no, sí, claramente el acuerdo de derecho, digamos, la subsección de derecho de autor me gusta mucho. Me parece que es muy poco conflictiva. A la vez te deja la libertad de poder implementar nacionalmente los cambios que creas o entiendas positivos para tu país. Así que, digamos, en ese sentido también yo estoy contento un poco como Gastón o satisfecho con el resultado de la negociación. Le vamos a dar la palabra a Vanessa y venimos bien con los tiempos. Bárbaro, muchísimas gracias. La gente se estará preguntando qué había en esa subsección. Enumeramos todo lo que no hay. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué hay? ¿Cómo hacen para tener un acuerdo si no hay nada de todo eso? Vanessa, entonces. Bueno, también agradecer a la maestría. No sé si está prendido, a ver, fíjate. Hola, sí. Agradecer a la maestría, a Valentina, a Sol, a Rocío, bueno, y a los participantes también. Yo algo que les quiero confesar es que puedo decir que estuve desde el inicio de la negociación hasta ahora. Es una negociación que duró 20 años. En mi caso trabajé en distintos ministerios, secretarías de gobierno del sector público argentino. Cuando se empezó esta negociación, voy a hablar un poco de contexto, pero de contexto real, del contexto de 20 años de negociación, porque en realidad este resultado me parece a mí que también es consecuencia de los 20 años de negociación. Cuando empezó la negociación, a mí me tocó participar en ese momento de lo que era Secretaría de Industria, Ministerio de Producción, Economía, más ese núcleo. Luego, desde un abordaje más desde el Ministerio de Agricultura, Agroindustria y vieron que acá tenemos distintos nombres que vamos cambiando, y luego en Ciencia y Tecnología. A mí me parece que en el inicio de la negociación ocurrió un hecho que trasciende la negociación de Unión Europea-Mercosur, que era que los países del Mercosur estábamos siendo disputados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. Estábamos negociando a la par el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces había como una disputa por el territorio del Mercosur y era distinto la cuestión quizás geopolítica o como lo quieran llamar, comercial, social. Todo esto fue muy distinto. Ustedes saben que el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur suspendió la negociación en varias ocasiones, en varias etapas. Algunos decían que se había caído definitivamente, otros decían que era una suspensión temporal. Y a lo largo de este proceso de 20 años, lo que ocurrió es que la Unión Europea fue firmando tratados de libre comercio con otros territorios, con otros países, y estos tratados de libre comercio tuvieron distintos capítulos de propiedad intelectual más o menos exigentes, y estos capítulos de propiedad intelectual más o menos exigentes hicieron también que la sociedad civil de la Unión Europea se empiece a mover, y la sociedad civil también mundial se empiece a mover en torno a estos temas,
Entonces, alguna cuestión que estamos todos, quizás los que negociamos el capítulo de propiedad intelectual, contentos del resultado de la negociación, se la debemos también al proceso de la sociedad civil europea, que la verdad que hizo mucho lobby, por llamarlo de alguna forma, fue muy activa en torno a las exigencias que este capítulo tenía, porque tenía exigencias muy grandes que impactaban en el acceso a la salud, que impactaban en el acceso a la alimentación y que impactaban en sectores sensibles sociales, tanto de la Unión Europea como de los países en vías de desarrollo. Entonces, ese movimiento hizo que quizás la Unión Europea, al interior de su territorio, también tenga conflictos para querer promover ciertos estándares de protección de propiedad intelectual, y eso hizo que los negociadores europeos fueran más flexibles, al menos en torno, me parece a mí, el capítulo de propiedad intelectual en sí, porque ustedes, en realidad, el capítulo el Tratado de Libre Comercio, el análisis del impacto positivo o negativo nos excede, pero lo que nosotros, me parece a mí que estamos queriendo decir como participantes del proceso negociador, es que sentimos, o aunque sea yo, siento que es la primera vez que la Argentina no paga en una negociación de un Tratado de Libre Comercio con el capítulo de propiedad intelectual, sino que tiene un capítulo de propiedad intelectual que es equilibrado en sí mismo. Dicho esto, yo les voy a contar un poco dos cláusulas que me parecen más interesantes. ¿Por qué no hablo de transferencia de tecnología? En realidad, porque a pesar de todo este resultado positivo que estamos diciendo, la idea, queríamos ser muy innovadores en temas de transferencia de tecnología, y la realidad es que no quedó un artículo específico de transferencia de tecnología. Lo que sí quedó es, además de reconocer las disposiciones del acuerdo ADPIC, poner algunas cláusulas también vinculadas a esta palabra que decía Gastón de acceso. Sí pusimos menciones vinculadas o relacionadas con acceso a la tecnología, pero no quedó un artículo específico. Sí quedó esto de acceso y también una parte de cooperación en la sección de cooperación, pero es más cooperación científico-tecnológica que transferencia de tecnología per se. Nosotros en realidad éramos muy ambiciosos y queríamos establecer una definición, un concepto, un marco internacional, más que nada referido a transferencia de tecnología, que no logramos en el resultado final de la negociación. Entonces, bueno, ahora yendo un poco más a lo que yo les voy a comentar del capítulo, bueno, lo primero que les quiero decir es que lo que yo hice en el PowerPoint nada más es copiar textual el artículo que el texto del Tratado de Libre Comercio de Unión Europea-Mercosur, esta es la página de la Cancillería y este es el capítulo de propiedad intelectual. Y hay un gran disclaimer que dice la página, que es que esto no es el documento oficial ni nada, porque algo que está ocurriendo en la actualidad es que en los últimos años el acuerdo se negoció solamente en idioma inglés, y el primer encontronazo que estamos teniendo entre los distintos países es la traducción oficial. Ustedes saben que estos acuerdos en realidad, cada palabra quiere decir lo que esa palabra dice, y los países no pueden crear ni disminuir obligaciones, ni el tribunal, el mecanismo de solución de controversias al momento de interpretar el contenido del acuerdo. Entonces, lo que quiera decir cada palabra es muy relevante, y la primera discusión que estamos teniendo es cuál va a ser la traducción oficial al español de este texto, y es una ardua negociación que se está teniendo. Entonces ahora estamos en un proceso que también es en inglés, porque todo parece que es en inglés, que se llama el Legal Scrub. Entonces estamos viendo qué quiere decir cada una de las palabras, y es un problema porque la negociación que duró tanto antes, pero ahora estos últimos años, bueno, nos estamos peleando o discutiendo o renegociando la definición en español de los términos que se utilizaron en inglés. Y como solo por eso está la versión en inglés, para hacer referencia al texto, copié el artículo. Bueno, dentro de las disposiciones generales hay 3 incisos. En realidad este inciso se supone que va a ir luego, o queda acá, o va a ir a la sección de institucionales, porque no se sabe si va a ser algo que va a abarcar a todo el acuerdo o solamente a la sección de propiedad intelectual. Y es un artículo muy interesante porque hace referencia a la invocación directa del tratado en las legislaciones o en el territorio nacional. Una discusión muy importante en el ámbito de la propiedad intelectual. Ustedes saben que la propiedad intelectual regula derechos, y ustedes seguramente también deben haberse encontrado con que cuando se firmó y se internalizó el acuerdo ADPIC o TRIPS,
en muchos de los litigios a nivel nacional, en países como la Argentina, con el formato de constitución que tenemos nosotros, que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes en las condiciones de su vigencia, los privados invocaban directamente el texto del tratado en un litigio nacional entre dos privados o entre un privado y el Estado. Lo invocaban de manera directa y nuestros jueces, en algunos casos, aceptaron la implementación directa del tratado, más que nada en temas de medidas cautelares, el artículo 50 del ADPIC, y hubo una gran discusión que llegó a la Corte Suprema y la Corte interpretó que una cosa es la aplicación de los principios, otra cosa es la aplicación del acuerdo, otra cosa es la sección dispositiva del acuerdo, y bueno, hizo, dependiendo de cada uno de los fallos que tuvieron, se interpretaron distintas cuestiones. Pero lo que nosotros en el ámbito de la negociación con la Unión Europea quisimos dejar en claro, porque ¿qué es lo que pasa? No todos los países que negociamos tenemos el mismo sistema, la misma jerarquía o regulatoria. Por ejemplo, para la Unión Europea ellos entienden que es obvio, o Brasil entiende que es obvio, que el acuerdo nunca se va a aplicar ni se va a poder invocar directamente ante los tribunales en un litigio local. Entonces, lo que entienden esos países, la Unión Europea o Brasil, es que el acuerdo es un marco regulatorio que luego, en el caso de la Unión Europea, se va a regular a través de una norma regional y luego esa norma regional se va a regular a través de normativa nacional. En el caso de Brasil, entiende que el acuerdo es una norma internacional que luego necesita de legislación nacional que diga cómo se aplica. O sea, el acuerdo dice el qué y la legislación nacional o regional dice el cómo, pero nunca el qué se te transforma en el cómo y lo invocas directamente. Entonces hay como una desventaja o una desigualdad en el poder negociador y en la finalidad de la negociación, porque mientras ellos te dictan, uno diría ellos, digo, los demás países te están dictando tu ley interna, vos les estás negociando su ley marco. Y te estás perdiendo la posibilidad o espacios regulatorios para decir esto yo lo implemento de una manera o esto lo implemento de otra manera. Entonces, los mismos sistemas, lo que no quita que después en un tribunal nacional haya un juicio y algún actor privado, porque esto está más que nada vinculado al sector público, en realidad a los estados parte, y acá las partes en realidad solo son los estados, puede dar la invocación directa y después un juez argentino puede fallar una cosa u otra, pero nosotros acá lo que quisimos dar es un mensaje a los jueces argentinos, y es muy importante en realidad cuando se trata de derechos, porque es distinto con el comercio de bienes, en el comercio de servicios, acá estás regulando derechos. Entonces decir que los derechos en realidad lo que se establece, si ustedes lo ven, es nada en este capítulo. Bueno, la interpretación que yo hago obviamente es libre porque estamos discutiendo la interpretación, pero debe ser entendido como que da derechos o impone obligaciones a las personas más allá de esas creadas entre las partes bajo el derecho público internacional. Y tampoco permite la aplicación directa de este tratado que sea invocado en los sistemas jurídicos nacionales, en los sistemas locales de las partes. Entonces lo que estamos queriendo decir, o el mensaje que se quiso dar, y que después en realidad es una oportunidad para que genere espacio para el después, es que si se considera algo nuevo en este capítulo, existe espacio para que en la internalización luego las leyes lo tomen y lo interpreten y digan cómo debe ser entendido o cómo debe ser aplicado ese qué o ese nuevo estándar que está contenido en el acuerdo. Esto lo digo como de manera más general. Otro punto general interesante, todo esto está en la página, como les comentó Valentina, de la Cancillería. Otro punto interesante es las categorías, el alcance de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por este acuerdo. Ustedes también saben que no existe una definición internacional de qué es lo que debe ser considerado como propiedad intelectual o qué es lo que se considera propiedad intelectual. Y entonces el acuerdo lo que hace, o todos los acuerdos lo que hacen, es decir, a los efectos de este acuerdo, propiedad intelectual es, y ahí definen o listan las categorías. Este acuerdo lo que hizo es listar las categorías del acuerdo TRIPS o ADPIC y a su vez incorporar algunos artículos que dice hasta el X43, que ahora van a ver por qué se los puse, una cosa vinculado con variedades vegetales, que vamos a tratar de interpretar juntos a ver qué quisimos decir cuando dijimos esto. Y bueno, otra cuestión que también se copió del acuerdo ADPIC, que es que nadie está obligado a poner una obligación más amplia que la establecida en este capítulo.
¿Y esto por qué se los puse y se los copié y lo marqué del acuerdo? Porque en realidad, en la subsección 6, hay una subsección 6 que se refiere a variedades vegetales. Y lo copié textual del texto porque dice, subsección 6, artículo X41, ustedes vieron que la categoría de derechos abarcaba hasta el X43. Entonces esta podría ser considerada o no una categoría de derechos. Pero la subsección X41 se llama variedades vegetales y acuerdos internacionales. Y el texto establece que cada una de las partes, bueno, ya la ley deberá o protegerá las variedades vegetales de acuerdo a el acta de UPOV de 1978 o al acta de UPOV 1971, según la que cada uno de los países o estados o regiones sea parte. Ustedes saben que los países miembros del Mercosur somos todos parte del acta de UPOV de 1978 y la Unión Europea es del acta de UPOV 1991. No anda muy bien, ¿no? Bueno, y la pregunta que surge acá, en realidad acá surgen varias preguntas. La primera pregunta es si esta sección, que en realidad tiene el nombre de variedades vegetales, pero tiene un solo artículo de acuerdos internacionales, hace que las variedades vegetales ingresen por primera vez para los países del Mercosur al ámbito de los tratados de libre comercio y dejen de tener un abordaje meramente, o no meramente, pero un abordaje específico en el ámbito de UPOV, que tiene como principios la accesibilidad al material genético, la reproducción, la conservación y temas más vinculados, siempre las variedades vegetales se negociaron vinculadas con foros como la FAO, donde el principio rector era de seguridad alimentaria, de multiplicación y de mejoramiento genético. Y en los tratados de libre comercio, el principio rector es el comercio. Entonces, con el principio rector es el comercio, hay un abordaje distinto. Entonces, la primera pregunta que surge es si las variedades vegetales son o no, con este texto, una nueva categoría de derechos de propiedad intelectual abordadas por el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Y la segunda pregunta que surge es, si uno considerara que sí son, entonces, ¿qué implica esto? Y esto puede implicar distintas cuestiones. Por un lado, puede implicar que las cuestiones de observancia, enforcement, las medidas civiles y administrativas del acuerdo se apliquen a las variedades vegetales también, además de las cuestiones de observancia que prevé UPOV. Y por el otro lado, ahora lo vamos a ver, lo que puede implicar es que el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur se le aplique a las variedades vegetales. Y esto es algo muy importante porque el sistema UPOV no tiene un mecanismo de solución de controversias coercitivo. En realidad no tiene un mecanismo árbitros, amigables componedores y es una jurisdicción voluntaria. No hay un mecanismo de solución de controversias que opere sobre las variedades vegetales, sobre el comercio de variedades vegetales. No hay y operan en los tribunales nacionales porque responde a otros principios. Entonces, para responder estas preguntas, primero si hay o no hay, que en realidad yo no tengo una respuesta todavía, uno puede analizar el derecho internacional público y también el contenido del acuerdo. El acuerdo lo que dice es que asegura el enforcement de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo a la legislación doméstica. Entonces uno podría decir, bueno, entonces vuelvo a las leyes de semillas nacionales y UPOV se internalizó en cada uno de los países a través de distintas legislaciones nacionales. Entonces con la existencia del statu quo actual, como volviendo al principio, nadie está obligado a proteger más amplio que lo contenido en el acuerdo dice, vos tenés que ratificar UPOV y tenés que prever un enforcement en tu ley nacional. Nosotros tenemos dos leyes, la ley de semillas y además la ley de ratificación de UPOV 78. Entonces, estaríamos cubiertos. Y también dice que para los propósitos de esta sección, es decir, la de las medidas civiles y administrativas, se aplica esta sección a los artículos hasta el X42 y variedades vegetales es el X41, así que en principio quedaría cubierto. Luego, si uno analiza en particular las medidas en frontera, cuando vamos al artículo específico que es el X58, en realidad las medidas en frontera se aplican como mínimo, eso seguramente va a hablar, pero bueno, como mínimo a las marcas derecho de autor, yo no voy a entrar, y a las indicaciones geográficas, es decir, que a las variedades vegetales no se le aplicaría las medidas en frontera. Y analizando las disposiciones del texto
y las cláusulas, porque en realidad ustedes, imagínense que esto es consecuencia de un trade-off negociador. Antes la Unión Europea tenía un formato que los países ratificarán UPOV 91 en una cantidad de años determinada desde la firma del acuerdo. Luego ratificarán UPOV 91 sin plazo. Y ahora se logró un texto que por primera vez permite que vos tengas UPOV 91 78. O sea que en realidad si uno analiza la historia de la negociación del formato de Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, esto es un logro. Ahora, dicho esto también, tenemos que analizar qué quiere decir lo que se puso, por qué es tan importante la traducción al español, porque también nos ayudaría a definir o no qué es lo que quiere decir, las cláusulas, y bueno, después para ver si el texto del acuerdo se puede invocar directamente en los tribunales locales o no, las preguntas que surgen, hay que ver la Constitución Nacional de cada uno de los países, hay que ver el texto del tratado, que ahí vimos los artículos, y hay que ver si tu sistema legal, esto sí es más de abogados de nosotros y ellos, pero es monista o dualista y cómo esto se interprete y otras cuestiones vinculadas al derecho internacional público. Y algo que no les comenté es que hay que ver cómo está invocado el tratado internacional. Porque, por ejemplo, en el TRIPS, en algunos artículos dice, bueno, se aplicará el acuerdo de Berna del artículo tal al artículo tal, que no me acuerdo cuáles eran, pero dice, bueno, se aplica el artículo de Berna de tal a tal acuerdo. Otros dicen, se internalizan las disposiciones del acuerdo. Otros dicen, a los efectos de la aplicación del acuerdo se entenderá que, o sea que también la forma en la cual se reenvía el tratado internacional, esto es muy de derecho internacional privado, no importa, tiene un efecto en cómo es la interpretación de cómo se va a implementar, cómo estoy obligado. Si internalizo las cláusulas y le aplico el mecanismo de solución de controversias, o hago algo que se llama un reenvío al tratado internacional, y cuando hago el reenvío, el tratado internacional se aplica como existe el tratado, es decir, sin mecanismo de solución de controversias. Entonces hay que ver cómo se llaman y cómo existe la interacción entre un tratado y otro. Luego, la pregunta que surge es si son una nueva categoría o no, cuáles son las implicancias, que es un poco lo que vimos. Otra cuestión es, bueno, entonces, ¿qué implica todo esto? Que el acuerdo dice el qué, pero no el cómo, entonces todavía sigue existiendo un gran espacio para ver cómo interpretamos o implementamos esto, y lo que nosotros entendemos, que a modo de conclusión de este capítulo, que un poco ya lo fueron diciendo tanto Gastón como Nicolás, es que en realidad hay un equilibrio bastante importante en el capítulo de propiedad intelectual. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Nos falta todavía Carlos y después le hacemos un gran aplauso a esta mesa, que es una maravilla, pero me parece interesante lo de Vanessa, de que el trabajo no está concluido, es un acuerdo en principio, falta el legal scrubbing, falta la implementación, entonces no es momento ahora de darlo por hecho, sino de seguir trabajando. Por ahí serán otros, los conserjerías legales, o no sé quién trabajará en eso, traducciones, pero no está terminada la faena, en todo caso. Carlos Gallo, no sé si anda bien tu... Sí, perfecto. Entonces, marcas sobre todo y enforcement. Deja. Hola, sí. Estamos. Bueno, no tengo intención de relatarles lo que dice el acuerdo porque cualquiera lo puede leer, pero sí contarles un poco lo que fue la experiencia negociadora y algunos puntos. Como señaló Valentín al principio, si bien yo ahora estoy en la función pública y soy el director nacional de marcas, en realidad vengo del mundo privado y esto no es para contarles quién soy yo, sino por qué me sirvió en la negociación. Yo estuve 10 años trabajando en la justicia de marcas y patentes, en Federal Civil y Comercial, y después 20 años más litigando ahí en propiedad industrial, y no solamente soy abogado, sino que además soy agente de propiedad industrial, y después fui al INPI. Fui primero como asesor del presidente en todos los temas, porque tenía una amplitud de práctica, y después terminé como director de marcas. Ahí fue cuando entré en la negociación de estos acuerdos. Lo primero que me llamó la atención fue que primero nos teníamos que poner de acuerdo nosotros en forma interna. ¿Qué postura vamos a defender acá? ¿Qué postura vamos a defender allá? ¿Por qué? No siempre estábamos tan de acuerdo.
Pero siempre cuando entramos en la sala de negociación siempre teníamos muy claro qué era lo que teníamos que defender, qué era lo que teníamos que decir y qué era lo que teníamos que negociar. Después fue sumamente curioso la negociación con los socios del Mercosur, porque nosotros ya veníamos con algo y antes de sentarnos en la sala a mí me tocó estar en la sala. Entonces nos reuníamos acá en Buenos Aires, sentábamos la postura y después nos íbamos para allá a negociar, pero antes teníamos que negociar con los otros países del Mercosur. Y nos pasaban cosas muy curiosas, como por ejemplo que en la intra a veces Brasil decía sí, estamos de acuerdo en esto, en esto, en esto, y en la sala se desdecía completamente todo lo que había dicho. Entonces nos mirábamos y decíamos, ¿y ahora esto qué hacemos? Así que ese tipo de cosas pasan. Pero fue un muy buen trabajo tanto interno como a nivel socios Mercosur. Ya en la sala, los textos eran... Europa venía pateando la puerta. Los textos eran textos muy duros. Ya se mencionó patentes, por ejemplo. Patentes pedían unas cosas durísimas. Quedó un solo artículo de patentes, chiquitito, que dice que vamos a hacer los mejores esfuerzos para aprobar el PCT, nada más. Eso fue una buena negociación. Es muy curioso también cómo nos tienen vistos de afuera. Que no es tanto cómo nos tienen vistos, sino cómo se ven ellos mismos. Ellos mismos creen que están a la punta de todos estos derechos y que nos tienen que imponer un montón de cosas. Y pasan cosas curiosas porque absolutamente, por ejemplo en marcas, todo lo que nos vinieron a negociar, nosotros ya lo tenemos internamente. Absolutamente todo. No hay nada que se haya negociado en marcas que no esté ya en el derecho marcario argentino. Lo que sí usamos fue a veces hacernos los ofendidos, tratar de negociar, no, esto no me parece, ya lo teníamos, pero era para compensar con otros artículos, con otros aspectos. Básicamente, que me vengan a decir que esto sí está en el acuerdo, por ejemplo, que tienen que tener, las decisiones en materia de marcas tienen que estar fundadas, las denegatorias, nosotros están todas fundadas, notificadas por escrito, todas se notifican, que tiene que ser posible apelarlas. Desde el año 1900 se apelan las denegatorias. La protección de la marca notoria. Nosotros, antes de que existiera la marca notoria en Europa, nosotros ya la protegíamos acá, por el Código Civil. La vaca guerrilla de la década del 50. Es decir, no había nada, y nos lo venían a pedir como algo, no, ustedes nos tenían que convencer, ustedes tienen que tener esto. Nosotros ya muestra el desconocimiento del derecho nuestro y cómo son totalmente centrados en sí mismos. Y después, como gran concesión, le decíamos, bueno, está bien, aceptamos esto, y ya lo teníamos adentro. Lo mismo nos pasó bastante en la parte de enforcement, que ahora les voy a comentar un poquito. Entonces, en marcas, en realidad, cerramos con mejores esfuerzos para adherir al Protocolo de Madrid, y el único motivo por el cual fue mejores esfuerzos para Madrid fue porque no podemos decirle al Congreso lo que tiene que hacer. No pasó mucho de ahí. Las discusiones internas al principio fueron con Brasil, porque sí tenemos diferencias con Brasil en los sistemas. Nosotros podemos registrar cualquier tipo de marca, y Brasil solamente aquellas perceptibles visualmente. Entonces las sonoras, las de olores, algunas tridimensionales medio raras con movimiento, no admiten ese tipo de registro, así que la redacción de las cláusulas para que fueran lo más generales posibles y se trabajara sobre eso, fue un trabajo bastante interesante. Toda la negociación fue en inglés, como mencionó Vane. Y después de marcas hubo, no eran compartimentos aislados. Marcas, por ejemplo, tenían mucha relación también con indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas fue uno de los puntos más duros en la negociación,
porque Unión Europea ahí sí venía con todo, y ahí consiguió muchísimo. Pero en la relación con marcas, lo primero que trataron de decir es que no podíamos tener las marcas, indicaciones geográficas registradas como marcas. Después nos dijeron, bueno, van a tener que anular las que tienen. Entonces, y ahí le fuimos sacando poquito, hasta que conseguimos un primer texto tentativo donde aquel que tenía la marca registrada la podía seguir manteniendo registrada, la podía renovar y la podía seguir utilizando. Es un derecho adquirido y es una propiedad para la Constitución, una marca, ¿no? Después de eso, seguimos peleando en la redacción de esa cláusula, y señalo esto porque fue un logro bastante fuerte y que se está repitiendo en todos los demás acuerdos que se están negociando, que es que se puedan pedir el titular de las marcas pueda pedir nuevas marcas que incluyan esa IG, no solamente renovar las que tienen, con algunas pequeñas modificaciones. ¿A qué apuntaba esto? Esto apuntaba a que a lo largo del tiempo, por ejemplo, las etiquetas van cambiando, la grafía va cambiando, y muchas veces las marcas registran la etiqueta, registran la marca mixta con determinada grafía y todo eso, y después, si es necesario cambiarla, tienen que pedir una marca nueva. Y eso no nos permitía el tratado que estamos negociando. Al final sí nos lo permitió, se firmó así, se pueden incluir nuevas marcas, los titulares que ya las tenían, y eso es una cláusula que estamos metiendo en absolutamente toda negociación que incluya indicaciones geográficas y marcas. Después, en materia de modelos, se firmaron los mejores esfuerzos para La Haya, se establecieron los plazos que son los mismos que teníamos nosotros, algún modelo, la protección de modelos de hecho, algunos modelos respecto a las partes, los repuestos. En materia de marcas es importante una de las excepciones a los principios, que es, a ver, la protección de la marca del titular, eso se reforzó, pero a la vez se pactaron excepciones a esa protección, como por ejemplo la posibilidad de mencionar la marca en todo lo que es venta de repuestos, accesorios y todo eso, que había jurisprudencia encontrada en el país, que hoy a la luz de esto sería un uso legítimo, decir, esto es para un repuesto para el producto tal o el automóvil cual, y que eso no es un uso indebido a marca ajena. Y finalmente, en el tema de enforcement o observancia, como bien puso ahí Vanessa, lo que dice es que va a ser de acuerdo a mis leyes internas y de acuerdo a lo que yo vaya internalizando de eso, que nada va a poder ser autoejecutable, ¿querés decirlo? Sin embargo, sabemos que no es así. En la práctica sabemos que no es así. Ellos no saben que no es así, pero nosotros sí sabemos que no es así, porque además de las leyes que mencionó Vanessa, tenemos un código procesal que sigue siendo aplicable y hay artículos genéricos de medidas cautelares donde ya está prevista cualquier otra medida cautelar que solicite a la persona adecuada para proteger los derechos, etcétera. Con lo cual, eso ya lo tenemos internalizado en ese artículo. Cualquier persona, cualquier abogado un poco zorro podría venir a decir, no es necesario internalizarlo porque esto ya está internalizado en este artículo. Y eso hay que tener cuidado. Pero lo decís a través del artículo nacional. Claro. La pedís a través del artículo nacional. Claro. No. A través del artículo nacional y me baso en lo que quiero proteger. Sí pelearon mucho toda la parte, y ahí se defendió bastante bien, toda la parte ellos querían que casi todo fuera de oficio. Nosotros no tenemos organismos que hagan, nosotros Argentina, no tenemos organismos que hagan observancia de derechos de propiedad intelectual de oficio. Lo único que tenemos es la aduana, que puede frenar o no determinados cargamentos, determinada mercadería, tanto importación como exportación, y punto. Y la aduana en eso son muy rígidos, no aplican nada por analogía y lo que dice la ley lo cumplen, punto.
En materia de enforcement, a nivel judicial ya es mucho más creativo, se puede hacer muchas más cosas, pero nada es de oficio, todo es a pedido de parte. Entonces ahí hicimos bastante hincapié para que no hubiera cosas de oficio. En el artículo ese que les puso Vanessa en la pantalla, de medidas en frontera, quedó tal cual está ahí, pero lo que querían, hicieron mucho hincapié en que las patentes también estuvieran ahí. Y al final terminó que es marcas, infracciones de piratería al copyright y algunos temas de indicaciones geográficas, que quiero ver cómo pues muy fácil frenar algo que diga champagne, pero hay 200 y pico, 300 y pico, que son desconocidas. Yo no me las acuerdo, menos un vista de aduana. Pero imagínense a alguien que está frenando un cargamento, es muy fácil ver si tiene una marca o si dice champagne, pero es muy difícil descubrir si infringe una patente. Y hay cosas que uno podría decir, bueno, esta cajita está patentada y salta a la vista, pero hay cosas que son moléculas, es imposible, o que es una parte de adentro de un motor, es imposible, realmente es imposible. Entonces, al final conseguimos que nada de eso pudiese ser frenado de oficio en la aduana. Nada impide que le puedan ir a un juez a pedirle, señor juez, soy el titular de la patente, me enteré que viene este cargamento, frénelo. Pero siempre va a ser oída la otra parte, va a haber una pericia, va a haber una contracautela, y hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Los jueces no son muy favorables a dar medidas cautelares en materias de patentes, últimamente. Con eso es un poco el panorama de lo que fue la negociación de marcas. Indicaciones geográficas, no voy a entrar en lo que fue la negociación en sí, porque yo no fui el principal negociador, sí participé en muchas de ellas. Se buscaron soluciones particulares para cada caso, en algunos casos fue más fácil conseguirlos que en otros, y sí en lo que fue la relación con marcas. Y finalmente en el enforcement, los que le acabo de comentar son tal vez los datos más relevantes. Así que muchas gracias y preguntas cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que han dado un súper panorama de lo que fue el acuerdo, la negociación y el resultado del acuerdo Mercosur-Unión Europea. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Dale, Javier y Juan. Dale, Javier, y después le pasas a Juan. Javier. Gracias, igualmente fenomenal la mesa y felicitarles. Tenía dos preguntas concretas. Una, Vanessa, en el tema de datos de prueba, ¿cómo quedó eso? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Se nulitó totalmente? Una. Y te dejo ahí la reflexión, ¿por qué hablo de datos de prueba? Y como decía en la mañana, la ley de competencias que le acaban de aprobar en abril de este año, me preocupa porque, si quieren lo puedo leer textualmente, pero no dice lo mismo que decía la anterior. Me refiero a que cuando un secreto empresarial puede ser protegible, debe tener el valor por ser secreto, el acceso, si es legítimo o no legítimo. Ahí en la nueva ley lo veo que está por encima. Entonces, yo no sé si también lo analizaron esto en los ministerios, la nueva ley de competencia desleal, y si esta, porque está derogando la ley anterior, si el decreto, hizo pregunta general a los abogados, si un decreto puede derogar una ley como tal en Argentina, porque es lo que pasó en una. Luego, a Carlos, hacerle una consulta respecto de las denominaciones de origen. Lo hablo porque yo soy de Ecuador y estuve también en la mesa de negociaciones, entonces sé más o menos lo que necesitaban, bueno, como negociación, y la fortaleza de ellos era el tema de precisamente anular algunas marcas que estén registradas y que estén en conflicto con una denominación de origen de procedencia europea. Okay. Mi pregunta era saber si en estas negociaciones hubo un fast track de registro inmediato. Hablo fast track con una posibilidad de registro
pronto de las indicaciones geográficas y la Unión Europea había solicitado varias denominaciones de origen que se hagan de hecho de esa forma. Y si no es así, pues mirar cómo fue la parte de indicaciones geográficas ahí. Lo digo porque también nosotros lo que hicimos en la mesa es, en ese momento, cuando dijeron tienen que anulitar, bueno, yo busqué en las bases de datos en la Unión Europea de marcas ecuatorianas, por ejemplo, puede ser una denominación de origen es Café de Galápagos, ¿sí? Que es una denominación de origen en Ecuador y que podía estar en conflicto con marcas registradas ya en Europa. Y efectivamente, habían conflictos. Entonces, si iba la denominación de origen ecuatoriana a registrar en Europa, no voy a poder porque había un registro anterior de una marca. Entonces, cuando nosotros hicimos esa pregunta, entonces obviamente tampoco estaban abiertos a anulitar esa marca en Europa. Entonces, esa es la pregunta concreta y nosotros, digamos, más fuimos por el lado, nos apretaron más por el lado de bebidas espirituosas y eso, que en Ecuador, lo digo, no es una tradición como lo tiene que Argentina el tema de los vinos y eso. Tenemos industria de elaboración de licor, pero con una potencia no tanto. Entonces, a lo mejor ahí la negociación funcionaba de otra manera. Nada más. Tomamos todas, hacemos sí. Juan y después Eloísa. Bueno, primero agradezco mucho porque tenía informaciones de que la parte de propiedad intelectual había salido bien. Yo estuve un poco, gracias a Vanessa, con la gente de industria y qué sé yo, pero tenía informaciones y ahora lo que veo estoy muy conforme. Lo que salió creo que está realmente muy bien. Pero me preocupa a mí mucho la 98, la directiva 98/44 de la Unión Europea, que es la de patentes biológicas. Eso se trató porque esta directiva salió en base al fallo de Chakrabarty de 1980 y pico, y después del fallo de la Corte Suprema también de Mayrat, lo que decía el Chakrabarty está totalmente anulado. Y en la ley habla del patentamiento de funciones. En Mayrat dice que las funciones no son patentables. Esto es un obstáculo muy grande a todo lo que es cualquier desarrollo biológico que querramos hacer, ¿no? Solo una pregunta. ¿Hubo alguna negociación sobre medidas de frontera en tránsito o no? ¿Nadie más tiene alguna nota de color, consulta? Ahora sí, entonces, si les parece, hacemos una ronda de... Empezamos por... ¿Quién quiere empezar? Bueno, respecto de datos de prueba, nosotros no tenemos ningún artículo de datos de prueba en el texto. Como les contó, no sé si lo va a contar más Gastón, pero en realidad hay temas que existe silencio del acuerdo. El silencio es porque directamente no se tocaron. Datos de prueba es uno de los que no se tocó al final de la negociación, obviamente, era uno de los puntos rojos respecto al cual los países del Mercosur, cuando digo países del Mercosur, también ustedes vieron que este acuerdo tuvo muchos gobiernos, un solo estado, o sea, 4 estados en el caso del Mercosur, pero muchos gobiernos, y entonces la verdad es que la posición de cada uno de los países a lo largo del proceso de negociación fue muy distinta. Quizás mismo de Argentina, de Brasil en particular, tuvimos distintas posiciones. El dato de prueba no se dice nada respecto de la ley de competencias desleales. Claro, porque se sacó el artículo, no hay título, no hay artículo, no hay categoría. Lo pidieron, sí, fue una de las cosas que pidieron. Eso y la extensión del plazo de patente. O sea, sí, al final de la negociación no hay ningún título que diga datos de prueba. Respecto a la ley de competencia desleal, la verdad es que nosotros no hicimos el vínculo en la negociación. Sí pusimos artículos de defensa de la competencia y competencia desleal en el capítulo y disposiciones y implementamos también lo que dice el acuerdo ADPIC, pero no pusimos nada específico y no consideramos nuestra ley en ese momento. Ni los decretos ni nada. Obviamente en nuestro sistema regulatorio la ley tiene jerarquía superior al decreto, así que
El decreto, o sea, el límite de lo que dice es la ley. El decreto reglamenta las disposiciones. Bueno, sí, ahora, y solo para así ya, ¿no? Y después de la directiva de biotecnología europea, no fue, hay un solo artículo, en realidad hay un artículo de recursos genéticos que si uno quiere vincularlo con biotecnología podría, de temas de acceso a recursos genéticos, más que nada por el convenio de diversidad biológica, y no hay nada de patentes, solo hay un artículo que, como les comentó Carlos, que es que los países harán su mayor esfuerzo para ratificar el acuerdo de cooperación en materia de patentes, y de biotecnología no dice nada. Y es que en realidad rige el principio de territorialidad. Nosotros también queremos nosotros no queremos que nos digan qué hacer en nuestro territorio, entonces tampoco en una negociación uno debería poder decirle qué hacer en el otro. No, solo completar la idea y después seguimos el orden y al final te contesto lo otro. Si bien es cierto que hay una cuestión de jerarquía, si en Argentina un decreto no puede modificar una ley, en lo que pasó con la lealtad comercial es que no es un decreto, es un decreto de necesidad y urgencia. Es un decreto particular que está reglamentado en la Constitución y que además tiene que ser aprobado por el Congreso. Mientras no sea aprobado o rechazado, es legislación válida. Lo que hizo el Poder Ejecutivo es dictar un decreto de necesidad y urgencia y modificar la ley esa, y para eso tiene la facultad. El tema es que si el Congreso lo rechaza, lo deja sin efecto, mientras estuvo vigente fue ley y vuelve la ley anterior. Y si lo ratifica, cumplió sus efectos. No es un decreto, es un decreto de necesidad y urgencia. Exacto. Ni rechazado. Para mí ya pasaron los días. Habría que ser... Sí, sí, sí. Lo puedo hacer. Ah, perdón, Javi, estás hablando sin micrófono. Bueno, bien, solo para complementar y repito para tener claro. Entendí que el tema de observancia de oficio en estos temas, no sé si lo agregaron o querían agregarlo en la negociación y pues no se aceptó, una cosa. Y segundo, en esta ley de lealtad comercial hay la posibilidad de ejercer de oficio, y lo dice en varias partes, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo decía... Déjame una cosita, contestándote eso. Una cosa es la que se negoció con la Unión Europea en el acuerdo, ¿sí? Y otra cosa es lo que nuestra legislación interna le permite hacer a una empresa a través de un abogado, que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros lo que hemos dicho es que en todo lugar donde nos pedían que se actuara de oficio, o tratamos de sacarlo, o el shall lo cambiamos a un may y fuimos limando todo. Eso no significa que no pueda haber quedado algo como la facultad que tiene la aduana de frenar, además está bastante relacionado con el ATPIC. Respecto de lo que puede hacer las autoridades públicas con la ley, las leyes que existían y las nuevas leyes que aparezcan a nivel interno, eso es otra cosa, pero no significa que cumplamos o infringamos el acuerdo, sino es una cuestión interna. Nadie nos puede decir que por cumplir o no cumplir con la ley de lealtad comercial o defensa de la competencia, estamos cumpliendo o incumpliendo el acuerdo, que eso es importante. Y después te contesto lo de las indicaciones geográficas. Sí, es un tema importante. Nosotros teníamos muy claro, bueno, la experiencia que había tenido Brasil hace unos años cuando un cargamento que venía de India con un medicamento antirretroviral fue incautado en puerto europeo
por una supuesta infracción de propiedad intelectual. Y además lo teníamos clarísimo ese caso porque a partir de todo eso el Mercosur y los países que en ese momento conformaban la UNASUR hicieron una acción muy importante en la Organización Mundial de la Salud, donde existía en ese momento un grupo que actualmente trabaja, que se llama Impact, que básicamente era un grupo conformado por representantes de la industria, que armaban documentos de referencia que después la OMS tomaba como referencia para hacer recomendaciones sobre el tema de los que se denominaban medicamentos falsificados. Bueno, a partir de todo eso se creó un nuevo grupo que fue un mecanismo de Estados miembros sobre medicamentos falsificados espurios o de imitación, donde básicamente los Estados miembros, a través de sus agencias de regulación sanitaria, la ANMAT, la ANVISA y demás, establecieron lo que era un medicamento falsificado, espurio, de imitación en base a las normativas nacionales y las acciones a implementar en caso de encontrar uno. Pero por eso teníamos muy claro cuál era la amenaza, porque básicamente en ese momento Brasil se quedó sin el cargamento de antirretrovirales y tuvo que salir a hacer una compra de urgencia que al Estado le implicó una gran esfuerzo presupuestario. Entonces, con todo ese contexto, encaramos la negociación. Fue una solicitud de la Unión Europea, como así también de los demás socios o potenciales socios con los cuales estamos negociando, que el enforcement aplique a bienes en tránsito en aduanas, pero bueno, después de la negociación logramos que queden como afuera. En el acuerdo con la Unión Europea específicamente hay un artículo que dice que los bienes en tránsito no están alcanzados por la observancia de los derechos en frontera. Entonces, de esa manera hay claridad de que no están alcanzados. Bueno, ahora sí son casi las 7 de la tarde. Yo no tengo más que agradecerles a todos la generosidad que han tenido. Gracias a los expositores, gracias a los participantes, sobre todo que han sido tan generosos con su tiempo, que es lo único que nosotros no tenemos manera de reponer físicamente hablando. Así que bueno, gracias. Y para los que seguimos en el seminario, mañana a las 9 de la mañana, creo que es, ¿no, Sol?